Hola, vamos a presentar el resumen de un nuevo libro titulado La rebelión de la granja. Bien, vamos a presentar el resumen por capítulos, pero antes vamos a hablar un poco sobre qué trata este libro o el tema, ¿no?, del libro el que vamos a resumir. Bueno, como esta historia se basa mayormente en los hechos presentados por animales, ¿no? Está relacionado como que sea una fábula, ¿no?, en la cual cuenta cómo los animales se rebelan hacia el ser humano o hacia un ser humano, ¿no?, o su dueño, porque los animales estaban en una granja, por el maltrato que recibían, ¿no?, porque consideraban de que ellos trabajaban y con todo lo que ellos podían beneficiarse a sí mismos, estaban beneficiando a los humanos. Entonces, ellos llegaron a un acuerdo de que ellos pudieran trabajar y así sustentarse ellos mismos con su propio esfuerzo y no estar alimentando a un amo o a una persona que se hace llamar dueño. Bien, empezamos por los resúmenes por capítulos. El capítulo número 1, ¿no? En este capítulo, un cerdo, ¿no?, el cerdo que era mayor que los demás, él estaba ya a punto de morirse, reúne a los animales de la granja, ¿no?, porque había tenido un sueño, como que, digamos que tenía como revelaciones. Y antes de comenzar, ¿no?, a contar su sueño, él cuenta a los animales que son muy maltratados, ¿no?, que no paran de trabajar, para que luego sus amos le den una miseria de comer, y que cuando ellos ya eran viejos, pues lo llevaban al matadero, ¿no? ¿Para qué? Y que iban a hacer comida con ellos. Entonces, por ejemplo, él mencionaban que la leche de las vacas, que supuestamente tenían que usarlo ellos para alimentar a sus terneros, servía para alimentar a los humanos. Y también, por ejemplo, los huevos que ponían las gallinas. Entonces, en lugar de que ellos se alimentaran con lo mismo que producían, estaban alimentando a alguien más, o sea, a los humanos. Entonces, ellos pensaban de que el trato recibido por las personas era pésimo. Entonces les dijo que tenía que prepararse para que ellos hicieran una revolución en la que donde los animales se encargarían de ellos mismos prácticamente, ¿no?, de sobrellevar la granja, de la alimentación y de todas las necesidades que ellos pudieran tener. Entonces, posteriormente, con todo ya su sueño, el que había tenido, donde consistía, ¿no?, que él había soñado en la libertad de los animales. Y ahí cuando recordó un canto que ya anteriormente se había olvidado, él lo cantó. Entonces este canto se llamaba Bestias en Inglaterra. Entonces consistía en lo que se había dicho ya anteriormente, la libertad de las bestias, ¿no? Fue una canción muy bonita que le gustó a todos, y entonces no paraban de cantarlo desde que ellos lo aprendieron, porque significaba, digamos así, quizás como su himno para ellos en relación a la libertad que querían obtener. Bien, el capítulo número 2. En el capítulo número 2, aquí, en este capítulo, los animales ya se rebelan ante la soberanía de su amo, ¿no? Lo sacan de la granja porque empezaron a ver cómo el dueño, ¿no?, se iba descuidando mucho más de ellos, ¿no? Incluso estaba bebiendo de más, se olvidaba de alimentarlos, se olvidaba de darles la comida, ¿no? Entonces, se adueñan de la granja, ¿no?, la granja menor, para que luego llamaran la granja animal. Y ahí, después de esto, los animales empezaron a recorrer todo lo que les pertenecía, ¿no?, a los humanos, y a quemar y a destruir las prendas de vestir que eran muestras de la esclavitud de los animales hacia los seres humanos. Entonces empezaron a recorrer la casa, ¿no?, del dueño. Por ejemplo, también cuando decían que llevaban cintas en sus, ¿no?, los caballos, en los días festivos también empezaron a quitar todo eso. Entonces también los cerdos en los meses anteriores también ya habían estado aprendiendo a leer y a escribir, ¿no?, porque ahí, según la obra,
eran los más listos o casi, digamos, parecían como tenían mayor inteligencia como para tomar decisiones. Entonces decidieron escribir unas normas, ¿no?, de conducta o digamos sus mandamientos que tenían que cumplir y todos los animales deberían respetar esas normas, ¿no? Al principio vemos de que esas normas bien se están cumpliendo al pie de la letra, pero luego ya en el transcurso de los capítulos vamos a ver cómo la situación de la granja empieza a cambiar. Entonces, esas normas eran, por ejemplo, todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo, o todo lo que camina sobre cuatro patas es un amigo, ningún animal usará ropa, ningún animal dormirá en una cama, ningún animal debería beber alcohol, también ningún animal tenía que matar a otro animal, y otro que todos los animales son iguales, ¿no? Y como mencioné anteriormente, cambiaron el nombre de la granja, que era la granja Manor, por la granja animal, ¿no? Y luego también ya vemos que tomaron decisiones, ¿no?, de trabajar la chacra, porque obviamente los humanos tenían que trabajar la chacra para alimentarles a ellos, pero en este caso ya ellos empezaron a trabajar para que se pudieran alimentar a sí mismos. En el capítulo 3 ya los animales acabaron con la cosecha antes de lo que lo había hecho su amo, ¿no? Empezaron a tener buenas intenciones con la cosecha que ellos habían organizado, incluso trabajaban más rápido que las personas porque al inicio estaban bien organizados, ¿no? Pero sin embargo ellos habían tenido algunos problemas, por ejemplo con las herramientas que estaban diseñadas para que solamente lo usen los hombres, ¿no? Pero como los cerdos eran tan inteligentes, no tuvieron problema, digamos así, para arreglar la situación. Siempre los cerdos tenían la habilidad de tener alguna solución para algún inconveniente que se les presentaba. Entonces todo el mundo trabajaba, menos los cerdos, ¿no? Porque ellos eran los encargados de mandar a los demás a hacer su trabajo. Entonces, ellos eran los que se encargaban de reunirse, de hacer las reuniones, porque eran los más listos. Los domingos se reunían en el granero para que puedan decidir el trabajo de la semana. También los encargados de debatir las propuestas, ¿no?, eran los cerdos. Pero ya desde ahí vemos de que se estaban cometiendo como algo de injusticia, ¿no? Porque se suponía que sus leyes decían que todos los animales eran iguales y sin embargo vemos de que despiden al ser humano por comportarse, ¿no?, como tener autoridad sobre ellos, y sin embargo vemos que los cerdos están actuando igual que los seres humanos. Entonces, mientras que ellos hacían sus reuniones o hacían sus acuerdos, los demás animales se encargaban de votar, votar, ¿no?, de decidir ya si se quedaban con esa opción, ¿no?, de alguna ley que sacaban o no. Entonces, los cerdos que más destacaban era el Snowball y Napoleón. Los dos nunca estaban de acuerdo con las propuestas del otro, porque tenían diferentes opiniones. Entonces, ese día también había unas perras, ¿no?, que tuvieron 9 cachorros, entre ellas, ¿no?, en total. Y Napoleón se los llevó para cuidar de ellos. Entonces, además, la leche con las que ordeñaban las vacas, ellos la bebían los cerdos y ellos también solo se comían las manzanas, ¿no? Las manzanas eran para los cerdos y la leche también. Entonces, ¿por qué? Porque ellos explicaban de que como eran los más inteligentes, ¿no?, lo necesitaban. Entonces, como que también amenazaban de que si no querían que volviera otra vez el hombre, los demás aceptaban, ¿no?, las propuestas que los cerdos realizaban. Y, y pues en el capítulo 5 ya aquí es donde en este capítulo no se habla de los problemas que tenía Napoleón o la rivalidad que tenía Napoleón y Snowball, así, ¿verdad?, en los debates que se realizaban los domingos, ¿no? Ahí estaban siempre en desacuerdo, ¿no?, en especial sobre la creación de un molino de viento. Ellos estaban construyendo un molino de viento, ¿no? En el transcurso de la creación de molino de viento había tenido muchos problemas porque al final alguien o un enemigo lo había destruido todo lo que habían avanzado. Entonces ellos tenían que tener el valor de nuevamente reconstruirlo, ¿no? Y todas esas situaciones ellos pasaron.
Entonces Snowball quería construir un molino para que creen electricidad y así podían obtener luz, ¿no? En todas las zonas. Y también crear máquinas para tener un mejor trabajo, ¿no? Y también decía que la semana solo sea 3 días. Entonces, Napoleón, ¿no? Como no quería construir el molino, también prefería seguir como, digamos, hasta ahora, ¿no? Para seguir obteniendo alimento. Y Snowball, como quería que construyera el molino, preparó todos los planos para la creación, ¿no? Para la construcción de este. Y cuando los terminó, los llevó también a debate. Entonces, tras los discursos de Snowball, este animal consiguió eh, huir de la granja, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, Napoleón eliminó las reuniones de los domingos y eh, decidieron que ese día se repartirían las tareas, ¿no? Que iban a cumplir durante la semana. Entonces, finalmente decidieron construir el molino, ¿no? Respondiendo que siempre había querido construirlo, ¿no? Pero los planos de Snowball eran malos. Entonces, se había puesto en contra para librarse de, ¿no? De un sujeto como, digamos, peligroso que era Snowball. Ahora, en el capítulo 6, en el capítulo 6, ahí nos habla de los problemas que tenían los animales como para poder vivir. Entonces trabajaban mucho más y comían menos. Ya estaban viendo problemas, ¿no? Entonces hasta tenían que ir a trabajar los domingos por la tarde, ¿no? Y algunos animales también tenían esa valentía, ¿no? De levantarse quizás cuando era una hora de que se iban a despertar e incluso decían a los, digamos, a los gallos, ¿no? De que ellos, como era su alarma, los despertaban, que los despertaran media hora antes, 2 horas antes, como para que pudieran trabajar lo suficiente para que pudieran mantenerse, ¿no? Eh, Incluso llegaron al momento de que tenían que trabajar los domingos por la tarde. Entonces, si no fuera por Boxer, el caballo, ¿no? Que era muy fuerte, muy trabajador, no lo hubieran conseguido. Entonces él se levantaba antes de los demás, ¿no? Como ya mencioné, para trabajar más. Y además los animales necesitaban comida, necesitaban herramientas, ¿no? Todas las herramientas y varias cosas para que la granja, para que el molino pudiera construirse, ¿no? Y esas herramientas no podían obtenerse en la granja. Entonces Napoleón decidió que tenía que negociar, ¿no? Con las demás granjas de al lado, cosa que no les pareció bien a los animales, ¿no? Que al principio había escuchado que los animales no debían tratar con los hombres, eso había sido como una regla, y en ningún momento, ¿no? Sea cualquiera que sea la circunstancia, pero uno de los mensajeros de Napoleón, Schuyler, les dijo que en ningún momento se había dicho eso, ¿no? Que lo habrían soñado quizás y ellos se lo creen. Entonces, además los cerdos fueron también a vivir a la granja, ¿no? A dormir en sus camas. Y también en esa regla habían dicho que no deberían dormir. Entonces, él se le recordó una de las 7 normas, que, de que ningún animal debería dormir en una cama. Pero ellos cambiaron a su manera. Decía que ningún animal dormiría en una cama, o sea, ningún animal usaría sábanas, cosa que no lo sonaba haber leído antes. Entonces, más o menos en noviembre hubo grandes tormentas, ¿no? Se derribó el molino y al ver esto Napoleón exclamó que el culpable era Snowball, ¿no? Que lo estaba, digamos, tratando de limitar su autoridad o haciendo quedar mal. En el capítulo 7, aquí en este capítulo ya vemos que se habla de la escasez de comida que estaban teniendo, ¿no? Ahí seguimos hablando de la escasez de alimentos que habían tenido o de comida, puesto que en invierno la mayoría de cosechas se había perdido, ¿no? Yo creo que no habían considerado, ¿no? Que a veces había situaciones difíciles en el momento de sembrar o cultivar la tierra. Y además tenían que trabajar en la construcción del molino. Entonces, Napoleón disponía, ¿no? Como una herramienta con piedras de madera que quería vender entre las dos granjas.
y que de casualidad cuando el negocio iba bien con uno, se decía que Snowball estaba escondido en la otra, entonces que les había traicionado. E incluso se decía que quizás era como espía del dueño que había sido anteriormente de la granja, ¿no? Eh, y que supuestamente siempre había estado a favor del amo, ¿no? Y que siempre había intentado dañar o malograr las batallas. Entonces, algunos de los animales no se lo creyeron porque había sido herido en la batalla también, pero Squealer describió de la tal manera que lo ocurrido que al final acabaron por creérselo, ¿no? Porque él estaba a favor del amo. Entonces, a los pocos días, Napoleón reunió a todos los animales, ¿no? Entonces, con los perros comenzaron a escoger los animales para que pudieran confesar quiénes habían estado cómplices, ¿no? Con el Snowball. Y había una vez hecho esto, los perros lo mataban, ¿no? Y ahí mataron a unos cuantos animales, ¿no? Entonces, desde ahí decidieron prohibir la canción Bestias de Inglaterra, ¿no? Eh, porque supuestamente ya no había ninguna razón para que lo pudieran cantar, ya que no había ninguna rebelión, la rebelión había sido al principio. Los animales cuando empezaron a confesar, ¿no? Quizás los torturaban y empezaban a confesar de que ellos también estaban juntos con el que había traicionado. En el capítulo 8, ¿no? Ya luego de haber pasado, ¿no? El terror, ¿no? Donde habían asesinado a los demás y empezaron como nuevamente a cambiar las leyes, porque en su ley o en sus mandamientos decía de que no deberían matarse entre animales, pero luego dijeron no deberían matarse animales sino traicionar, entonces empezaron a cambiar las cosas. Entonces, eh, por ejemplo, cuando dijeron ningún animal debería matar a otro animal y agregaron sin motivo, o sea, que se le daba motivo, sí, pero eso cambiaron al final cuando les convenía, arreglaban las cosas conforme a su conveniencia, ¿no? Y por otra parte, continuaban las negociaciones, ¿no? Por la compra de madera, ¿no? Parecía que se le iban a vender a, a Pinchel, uno de los granjeros, y que Federic, ¿no? Estaba pensando en atacar a la granja. Entonces, pero al cabo de unos días, reunió a todos los animales para decirles que la madera se le había vendido a Federic, ¿no? Y que el otro granjero era un bellaco, ¿no? Y pretendía atacar la granja, ¿no? Es lo que dijo, que Federic pretendía pagarle con un cheque. Entonces, pero que Napoleón era más listo, ¿no? Entonces quiso que lo pagara con dinero y al día siguiente descubrieron que el dinero era falso, ¿no? Pues había sido traicionado. Entonces, eh, Federica apareció acompañado con otros granjeros a la conquista de la granja ya. Hubo una batalla, ¿no? Entonces mucho más grave que la anterior. Entonces ahí murieron muchos animales. Además, Federic, ¿no? Y los que habían venido con él construyeron el nuevo molino, ¿no? Que ya estaba construido. Lo derribaron. Entonces, cosa que molestó mucho a los animales y pues atacaron con más valentía a los hombres. También consiguieron alejarlos de la granja, ¿no? Y para que pudieran celebrar esta victoria, los cerdos se emborracharon, ¿no? Y cosas que al leer los mandamientos también, ningún animal beberá alcohol. Y luego lo agregaron, ningún animal beberá alcohol en exceso. Entonces, todo eso como que se estaban convirtiendo prácticamente en los seres humanos. Ellos se habían liberado de un ser humano o para que luego ellos adquirieran sus costumbres, ¿no? Y pudieran actuar y empezaron a actuar con injusticia también. Entonces en la granja también, en el capítulo 9 ya nos habla que tenían menos comida, pero según los datos, ¿no? Que daba Squealer, que según él se vivía mucho mejor que en los tiempos en los que mandaba el hombre, en los que mandaba su amo. Y no, la mayoría ya no se acordaba de la vida con el amo, ¿no? Porque suponían que había sido peor, ¿no? O al menos ellos querían creer. Entonces Napoleón a la hora indicada hacía que los animales desfilaran, ¿no? En formación militar, levantando la pezuña, ¿no? Y gritando viva el camarada Napoleón. O sea, prácticamente cayó en orgullo. Y al poco averiguaron una nueva información, ¿no? Acerca de Snowball, ¿no? En la batalla del establo de las vacas, él estaba en el bando de los hombres. Y es más, estaba al mando ahí gritando viva la humanidad.
Entonces, las heridas que le habían visto eran causa de los mordiscos de Napoleón. Entonces, además, el caballo boxer, el caballo que trabajaba más, ¿no?, que nadie, o sea, él tenía la intención de que las cosas fueran mejor, ¿no? Comenzó a envejecer, él perdía la fuerza, de tal manera que un día lo encontraron tirado en el suelo quejando, estaba enfermo de un pulmón. Entonces los animales fueron a decirse al Napoleón y apareció Square diciendo que iban a mandar a Boxer a uno de los mejores veterinarios de la ciudad. Entonces, pero el día en que se lo iban a llevar, ellos pudieron comprobar de que lo llevaban al matadero, ¿no? Y cuando intentaron liberarlo ya era demasiado tarde y ya se lo habían llevado. Entonces, a los pocos días también Squealer fue a decirle a los animales que Boxer había muerto, ¿no? Que el veterinario había dicho de que lo había podido, de que lo que había podido que se había muerto, ¿no? Entonces los siguientes días celebraron banquetes, ¿no?, los cerdos en conmemoración de Boxer. Y el capítulo 10, en el capítulo final, ya, habían pasado los años en la granja, la mayoría de los animales, ¿no?, de que habían pasado la revolución o de que ellos habían presenciado la revolución, ya habían muerto. Entonces, estos animales, los que estaban recientemente, no recordaban mucho la revolución. Ya ellos habían construido el molino, pero en vez de utilizarlo para energía eléctrica, fue utilizado para moler el trigo. Pero estaba en proceso de construcción otro molino, que según Napoleón ya iba a ser utilizado para la energía eléctrica. Entonces, la granja se había enriquecido ya, pero no para los animales. Entonces, había muchos animales nuevos, pero que eran jóvenes, ¿no?, que fueron en toda la Inglaterra, ¿no? Sabían la canción de Bestias de Inglaterra, y que además los animales de la granja tenían el orgullo de trabajar, ¿no?, para ellos mismos. Ya no alimentar a los hombres, sino trabajaban y se alimentaban ellos mismos con lo que ellos producían, incluso con sus fuerzas, que también empezaron a cosechar las tierras. Entonces, la granja estaba dirigida por los animales y no por hombres. Aunque a pesar de que, como ya lo había mencionado anteriormente, los cerdos prácticamente optaron la costumbre de los hombres y empezaron a beneficiarse mayormente ellos mismos. Entonces, un día de los animales se encontró Squealer caminando a dos patas y posteriormente a los demás cerdos. Entonces, al comprobar esto, fueron a ver los mandamientos, ¿no? Y en vez de estar los 7 mandamientos, solo había una frase: todos los animales son iguales, ¿no? Habían cambiado, pero algunos más igual que otros. Entonces, al ver esto, ninguno de los animales ya se sorprendieron, ¿no?, que al día siguiente los cerdos se comportaban como los amos. Entonces usaban látigos, empezaron a suscribirse a revistas, ¿no?, que se pusieron la ropa de los hombres y muchas cosas más, otras actitudes que habían rescatado de los amos. Entonces, a la semana siguiente fueron a la granja, ¿no?, un grupo de personas, ¿no?, que fueron a cenar a la granja, ¿no? Los animales fueron a observar lo que ocurría en la reunión, y en esta los hombres alababan la actuación de los cerdos con respecto a los demás animales, ¿no?, que aún les daban menos de comer que ellos, ¿no?, y los cerdos y los hombres eran iguales. Después, poco después, acabaron peleándose por una partida de cartas. Y al observar esto, los animales no pudieron diferenciar, ¿no?, quién era el cerdo, quién eran los hombres, porque eran iguales. Bien, eso ha sido todo el resumen de la obra La rebelión de la granja. Muchas gracias.